colección de sangre entre la dura madre y el cráneo, que va a ser de origen venoso o puede ser de origen arterial. En la tomografía axial computarizada se va a observar una imagen localizada como evidencia de masa. Ahí ya lo pueden ver. Y en esta vamos a observar lo que es un hematoma subdural, que va a ser también la colección de sangre localizada sobre la superficie de la corteza cerebral. También va a ser de origen venoso. Y a la tomografía se va a observar una imagen hiperdensa, así, hiperdensa y localizada. Acá vamos a observar lo que es un hematoma intracerebral, que va a ser un coágulo sólido denso dentro del parénquima cerebral. Acá. En una hemorragia, aquí vamos a ver una hemorragia intraventricular, que va a ser la presencia de sangre al interior de los ventrículos. Y una hemorragia subaracnoidea, que va a ser la presencia de sangre entre la pía madre y la aracnoides. Según indemnidad meningeal, el TEC se va a clasificar en TEC abierto o TEC cerrado. TEC abierto, que va a comprometer la fractura del cráneo, ¿no? Que va a recubrir el cerebro, no, también, y las capas que van a recubrir lo que es el cerebro. ¿Ya? También el TEC cerrado va a ser el traumatismo, donde no se va a evidenciar una fractura de cráneo ni la ruptura de lo que son las capas que recubren el cerebro, ¿no? También, según el grado de compromiso neurológico, vamos a aplicar lo que es la escala de Glasgow, que después lo voy a... Se va a clasificar también en TEC leve, TEC moderado y TEC grave. TEC leve va a puntuar una escala de Glasgow de 13 a 15. Lo normal del Glasgow es 15-15, ¿no? Entonces, en TEC moderado, el puntaje de la escala de Glasgow va a ser de 12 a 9. Y en TEC grave, el puntaje de la escala de Glasgow va a ser menor a 8. Este punto tienes que recalcar. Puedes tú tener un paciente que esté con un TEC leve, ejemplo, un Glasgow de 3. Durante los minutos que pasen, ese descenso brusco de 2 puntos o más, ejemplo, un Glasgow 10, por ejemplo, no está en 8 para que lo consideres integral, pero si hay un descenso de Glasgow 2 o más puntos, también es considerado como grave. Ese punto siempre que a veces me valoran, TEC leve 14, ¿cuánto está? 12. Está bien, doctor, ¿cuál está bien? Ha habido un descenso de Glasgow. Se supone que cuando tú les das los manejos iniciales, ahorita no estoy diciendo cuáles, pero los manejos iniciales, se supone que tiene que mejorar el Glasgow, porque si no mejora, ese niño es grave, necesita ya tratamiento en terapia intensiva. ¿Ya? Sí. Aquí les voy a hablar sobre lo que es la escala de Glasgow, ¿no? Que ya les había dicho que puntúa sobre 15. Va a evaluar lo que es la apertura ocular en puntuación de 4, la respuesta motora en puntuación de 6 y la respuesta verbal en puntuación de 5. ¿Ya? La apertura ocular, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos a evaluar si el niño abre los ojos, si le dices que le hablas, si le dices mírame, si te mira fijamente, va a puntuar 4, ¿no? Si le dices mírame fijamente y no te obedece, entonces va a puntuar 3, ¿no? Y si es que si a la voz le dices o le das un pellizcón y si es que no te mira fijamente, va a puntuar 2. En la respuesta motora y va a ser lo normal 6. Si te va a localizar el dolor donde le duele, va a ser 5. Si es que no localiza el dolor, va a ser 4. Y si es que ya va a ser 3. En la respuesta verbal también. Si le hablas, si el paciente está orientado o desorientado. Si le hablas, si está orientado, va a puntuar 4. Y si es que ya le preguntas una cosa y te respondes otra cosa, ya puntúa 3. Y si ya
ya está hablando, a veces ahora ya le preguntas una cosa y solamente ya ni siquiera te responde, o ya no se entiende lo que está hablando, es punto va 2 o también. En cuanto a la epidemiología, el TEC es un motivo de consulta muy frecuente en lo que es en el servicio de urgencia y es una de las principales causas de mortalidad, tanto en niños, en adolescentes y también en adultos, ¿no? Según la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, ASOCIMED, por cada fallecido existirán 45 hospitalizaciones y 1.300 consultas, y la tasa de incidencia es 200 por cada 100.000 niños al año, de las cuales un 81% va a ser catalogado como un TEC leve y un 14% como TEC severo. En cuanto a la etiología, ya les había mencionado, si bien en los adultos la mayoría corresponde a accidentes automovilísticos o asaltos, en niños va a ser secundario a caídas de diferentes alturas. También va a ser por accidentes de tránsito. En niños que ya están empezando a caminar, va a ser los choques con el andadorcito, ¿no? En niños escolares va a ser por los juguetes, el monopatín, la bicicleta o otras prácticas deportivas que realizan. La causa más importante del TEC, a considerar en los niños menores de 2 años, va a ser, mucho tenemos que ver lo que es el maltrato infantil, que tiene una incidencia de 15 por 1.000 años, 1.000 niños por año. En cuanto a la fisiología y alteraciones en el TEC, se va a clasificar, vamos a tener 2 clasificaciones. Ya lo que es la injuria primaria o injuria secundaria, que significa también daño primario o daño secundario. ¿En qué va a consistir la injuria primaria? Va a consistir en la destrucción directa del parénquima cerebral o inmediatamente producido por el trauma, ya generando zonas dañadas. Esta injuria va a ser imposible de revertir, ya que las neuronas no se regeneran una vez ya dañadas, ¿ya? La injuria secundaria se va a producir posterior a la injuria primaria, por el desarrollo de eventos intracerebrales, como la hipoxia, la falta de oxígeno al cerebro o la hipotensión, que va a significar la presión arterial baja, ¿no? Estos factores son de mal pronóstico, ya demostrando para un mal estado neurológico que no va a ser reversible. No se va a revertir si no actuamos rápido y oportunamente, y puede provocar hasta una muerte cerebral. El flujo sanguíneo cerebral. Esto va a ser controlado más que todo por la tasa metabólica de oxígeno cerebral, la autodevolución de la resistencia vascular y por la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral va a requerir de valores mínimos para asegurar un adecuado funcionamiento del cerebro. Ya se ha determinado que una presión de perfusión cerebral menor a 40 milímetros de mercurio se asocia a una mortalidad muy elevada. En niños la presión intracraneal normal oscila entre 3 a 7 milímetros de mercurio, y en recién nacidos y en lactantes de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. ¿Cómo tú sacas la presión de perfusión cerebral? ¿Tú qué estás hablando ahorita? De eso se mide con lo que es con el DOP. ¿Cómo sacas? ¿Quién sabe? ¿Cómo calculan la presión de perfusión cerebral con esos valores? Allá te está indicando su presión intracraneal. ¿Cuál es la fórmula para calcular la presión de perfusión cerebral? Entonces, porque si tú estás hablando de presión de perfusión cerebral, ¿por qué no sabes por lo menos la fórmula?
¿Quién sabe? Rosy. Esa presión de perfusión cerebral es muy importante porque con eso tú estás determinando un flujo adecuado al cerebro. Esta presión de perfusión cerebral se afecta cuando un traumatismo craneoencefálico existe, no siempre por un trauma craneoencefálico. También algunas infecciones que pueden provocar incremento de la presión intracraneal y descenso de la presión del paciente. Entonces, tú teniendo una presión arterial que tú le tomas al paciente, tú puedes calcular la presión arterial media. ¿Cómo se saca la presión arterial media? ¿Quién sabe? Y lo que les estoy hablando es algo general, por supuesto. ¿Cómo sacas la presión arterial media? Ya, pero no es así nomás restando. No, o sea, que dividiendo 3 por más la presión arterial de 10. No, ¿cómo? ¿Ves que estás? Mira, todo el tiempo estamos calculando, y eso no se puede. La presión diastólica lo multiplican por 2, lo suman la presión sistólica y lo dividen entre 3. Este resultado determina la presión arterial media. Y si tú tienes una PIC que de acuerdo a la edad puede un mágico medio, la presión arterial, supongamos allá tienes 7, que es una presión intracraneal normal, y has calculado su presión arterial media 50. 50 menos 7, 43. Entonces este paciente está con riesgo, riesgo de que su mortalidad se incremente si tú no corriges la presión arterial. Entonces, estos datos son importantes porque desgraciadamente aquí en nuestro medio no contamos con los medios para poder medir la presión intracraneal. No tenemos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Porque necesitamos que un neurocirujano nos instale lo que es un catéter intraventricular y para poder medir la presión intracraneal. Eso es lo correcto, eso se hace en la terapia. ¿Ya? Entonces, como no tenemos, entonces tenemos que suponer cuál es el rango donde ya presenta mayor compromiso intracraneal. Entonces ahí se hablan los valores mayores a 10, por ejemplo. 10, 15, 20, pues si ha visto que con presiones intracraneales de 20 o más o 20, ya vas a tener repercusión. Las repercusiones ya van a estar ahí. Entonces tú tomando la presión arterial del paciente y restando con la presión intracraneal, ya puedes tú conseguir la presión de perfusión cerebral. ¿Entiendes? ¿Se está entendiendo lo que os trato de decir? La importancia de por lo menos saber este dato. Obviamente ustedes no van a calcular eso, pero tienen que tener la idea de que estos pacientes que tienen trauma encefalocraniano deben mantener una saturación de oxígeno adecuada, mayor a 96, 98, hay que mantener a estos pacientes, y una presión arterial adecuada. Una presión arterial adecuada es aquella que tú vas a conseguir de acuerdo a la edad que se encuentra entre el percentil 50 y 90. Entonces, sabemos muy bien que las presiones que tú tomes a cada niño están en base a las tablas que existen. Entonces, para cada edad, ya hemos repasado la anterior, ¿lo ven? ¿Cómo tú mides? ¿En qué te basas para poder medir la presión arterial? ¿Cómo calculas en un niño la presión arterial? Habría que calcularlo de acuerdo con la presión arterial y medirla en las tablas de acuerdo a la edad y peso. Aquí busca primero el percentil de acuerdo al peso y la talla a que pertenece el niño. En base a ese percentil tú tienes que ir a buscar el percentil de su estatura o peso y ver de acuerdo a eso cuáles son sus percentiles 50, 90, 95, 99.
teniendo estos datos que se sacan de esas tablas, tú ya vas a poder saber a tus límites superiores y límites inferiores de presión sistólica y diastólica. Entonces la idea es que mantengas las presiones entre 40, 50 y 90. Si no haces eso, tú puedes tener un paciente con trauma craneoencefálico en emergencias y tú puedes suponer que su presión está normal, pero puede estar con hipertensión intracraneal, ¿me entiendes? Entonces, si eso va a aumentar más su presión arterial media, de hecho es que su presión de percusión cerebral va a disminuir, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer la presión arterial. Para ustedes, mínimamente lo que tienen que saber es calcular su presión arterial entre el percentil 50-90. Ese debe ser su objetivo de ustedes. El resto de presión de perfusión cerebral, presión intracraneal, ese ya es para el pediatra, para el pediatra de terapia intensiva. Para ellos es ese manejo. Pero ustedes mínimamente, como dice la norma, deben mantener una presión arterial adecuada para su edad. Eso creo que se grave. No es achincazo, que no, está bien, 160. Ese 160 que para un adulto es normal, para un pequeñito puede ser hipertensión. Entonces, por eso es importante sacar su presión arterial de acuerdo a su edad y por percentil. ¿Ya? ¿Está claro? Que no me tomen la presión, me voy a enterar, que me despachen pacientes cuando estén trabajando. Voy a ver su nombre, sería aplazable. O sea que ya están claros. Sigue. El cerebro va a constituir lo que es el 80% de la bóveda craneana y se considera que es un compartimento inextensible, ya que está compuesto también por 75 a 80% de agua. El flujo sanguíneo cerebral va a variar con la edad, siendo mayor en niños y adolescentes. En neonatos va a ser el flujo sanguíneo de 2 a 13 ml, ya en lactantes de 5 a 12 ml. Y entre los 3 a 11 años va a ser de 4.2 ml. Y aquí pueden ver el peso cerebral neonato de aproximadamente de 350 a 400 gramos y en adultos de 1200 a 1400. Ya. En este vamos a hablar lo que son las alteraciones hemodinámicas. ¿Ya? Son 4 pasos. En la fase 1, que va a ser la hipoxia cerebral, y que ocurre durante las primeras 6 a 12 horas, ya posterior al trauma, y puede llegar a niveles de isquemia, que va a ser ¿qué es la isquemia? Es la disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? Esto va a pasar por la elevación de calcio y también se va a observar lo que es la elevación de hemoglobina. Entonces se va a producir lo que es una trombocitosis intravascular. Entonces el oxígeno va a disminuir y el cerebro va a tratar de compensar. Entonces se puede observar una caída de saturación de oxígeno y también el flujo sanguíneo cerebral va a reducir y se va a producir una isquemia irreversible o también un infarto cerebral. En la fase 2, esto va a ser la menos frecuente, que va a aparecer de 24 a 96 horas posterior al trauma. Aquí el flujo sanguíneo cerebral va a ser aumentado, ¿ya? Y va a ser aumentado por hiperemia cerebral reactiva, favoreciendo a la producción de edema cerebral. Si va a aumentar el flujo sanguíneo, se va a producir lo que es el edema cerebral y aumento de la presión intracraneana por ende. Y en la fase 3, el vasoespasmo ocurrirá posterior a la fase hiperémica y hasta el día 14 de Alicuti. ¿Qué es la autorregulación cerebral? La autorregulación cerebral es un mecanismo homeostático que consiste en la modificación de la resistencia vascular arterial.
Trauma es el impacto directo del cerebro contra el cráneo. Es el que provoca daño neuronal. Dependiendo de la causa puede ser conmoción, contusión, laceración o hematoma o también edema cerebral. Aquí les voy a hablar sobre la conmoción. La conmoción que va a ser la pérdida de conciencia producto al golpe. El edema cerebral que va a ser provocado por la lesión del trauma. Va a haber un aumento de la presión intracraneal que puede empeorar, ¿no? Si se va a asociar a lo que es la presencia de hematomas epidurales, subdurales, ¿no? Y va a provocar una ruptura de vasos sanguíneos. Esto clínicamente se va a observar en una hipoxia, una hipercapnia y también por fiebre. La contusión es una lesión cortical con necrosis y hemorragia petequial que se produce por el golpe directo o por el contragolpe. Los síntomas que va a presentar se relacionan con la localización que posteriormente les voy a hablar. Cuando se asocia una ruptura de la vía madre, se trata de una laceración. Las manifestaciones clínicas van a ser vómitos persistentes, náuseas, mareos, se va a alterar por ende la conciencia, va a haber alteración de conciencia inmediata producto al golpe o la caída. Si va a haber un comportamiento anormal de los padres, se debe sospechar de un maltrato infantil. Al examen físico, ¿qué es lo que debemos buscar? Lo que debemos buscar son hematomas, heridas o alteraciones óseas a la palpación, hemorragias por conducto auditivo o salidas de líquido de las fosas nasales o hematomas retrooculares. Aquí podemos ver, tenemos que observar lo que es el signo de Butler, que son hematomas, equimosis retroauricular, o también vamos a observar lo que son los ojos de mapache o equimosis perioritaria. También las otorragias. En el diagnóstico, como ya les había dicho, se diagnostica neurológicamente con la escala de Glasgow y podemos necesitar una tomografía axial computarizada, una radiografía, para ver lo que son las hemorragias intracerebrales, ¿no? Y la Doppler transcraneal, que va a servir para valorar la existencia o de hipertensión intracraneal. En el tratamiento, en caso de T grave, si va a haber una herniación cerebral con posturas anómalas o cambios pupilares, como la midriasis bilateral o deterioro neurológico progresivo, se va a administrar suero salino, ya hipertónico, al 3% de 2 a 5 ml kilogramo en 10 minutos. Máximo se administra de 250 ml. O al 20% de 0.5 ml kilogramo, máximo 30 ml. Si no se dispone de este suero salino hipertónico, se va a administrar manitol a dosis de 0,5 kilogramo venoso en 10 minutos. Las medidas generales que debemos tomar son la ventilación y oxigenación. En los niños con TEC severo deben ser inmediatamente intubados y ventilados, asegurando siempre lo que son la protección cervical durante la intubación, la posición de la cabeza debe ser de 30 grados y aplicar lo que es la ventilación mecánica y mantener una saturación de oxígeno por encima o igual al 95%. Ahí queda. Cuando tú hablas de solución hipertónica hay para comprar. Pero aquí no tenemos. Es la realidad. No hay. Aquí todo hay que fabricarse. ¿Cómo tú obtienes una solución hipertónica al 3%? ¿Qué has visto aquí en el hospital? En estos 2 meses, ¿cómo se prepara? Esto es para todos, te pregunto.
¿No han visto? Dice 6 ampollas de cloruro de sodio, 3 ampollas de cloruro de sodio al 7%, agua inyectable, agua destilada, 4 ampollas y 4 ampollas de ¿Qué tiene que ver el potasio? hipertónica al 3%, 500 ml. Cloruro de sodio. Ajá, so, Y ese es uno. Pero ¿cuál es el que usamos aquí? No, está peor. No. Estás diciendo una incoherencia. Recién el dextroz a un tequiano. ¿Por qué tú no le pasas dextroz a un tequiano? ¿O le pondrías dextroz? creo que aumentamos el nivel de Eso es lo que logras al final. Las ruinas más tu cerebro, más hinchado. Por eso lo pasamos. ¿Qué soluciones utiliza? La solución fisiológica. Ya no tienes fisiología, ¿qué le vas a poner? ¿Dextroz? ¿Qué otra solución le pondrías? Sí, es el tratado. Ya. Pero jamás un hipotónico, no dextroz. ¿Ya? Entonces, para que ustedes consigan, hay varias, bueno, hay dos formas que utilizan los hospitales, tanto aquí como en La Paz, pero todos se acercan a la solución hipertónica, ninguno al 100%, pero obviamente por cuestiones de difusión, cuestiones de mezclar, digamos, para la parte de enfermería, puedes utilizar 88 ml de fisiológico más 12 ml de cloruro de sodio. ¿Ya? Esa es una. ¿Ya? Entonces esta dilución que ustedes están haciendo logra 100 ml de solución hipertónica. ¿Entiendes? Y esos 2 a 5 ml que logramos en 10 minutos, a eso se está refiriendo a la dosis de ataque. Si tú tienes un paciente que les ha llegado a emergencia, ¿ya? Este paciente está convulsionando, le ha subido su presión, está hipertenso, entonces ya está teniendo repercusión. Su mecanismo de autorregulación que he explicado ya se ha vencido, porque si no, no estaría así todo alterado. ¿Ya? Entonces, a estos pacientes tú le pasas solución hipertónica a esas 2 a 5 ml kilogramos. Entonces, tú le pasas, de acuerdo al caso, pues al goteo continuo, que vamos a hacer unos 15 a 20 minutos, en esa cantidad. ¿Qué quiere decir? Si pesa 10 kilos, le pasaría 50 ml en bolo. ¿Me entiendes? Hacia goteo continuo. 20 a sus 10 minutos más. Y a continuación, tú le pasas la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento puedes empezar con 1 ml y luego puedes ir descendiendo el 25% por día de acuerdo a la evolución. ¿Ya? Entonces, el dosis de mantenimiento, si pesa 10, ya le indicarás 10 ml solo. Este paciente es específicamente muy importante que entre por bomba de infusión, en lo preferible. ¿Ya? Porque ha habido circunstancias donde algunas enfermedades no han pasado la solución hipertónica que tienen que entrar en todo un día en menos de una hora. Porque se lo fulmina. Todo lo que cuando tú utilizas soluciones hipertónicas estás pasando sodio más concentrado, por lo tanto la función del sodio obviamente es jalar líquido, ¿no ve? Que jala, donde hay más sodio jala líquido. Se supone que en un TEC hay edema porque el sodio se ha ido al intersticio y por ende se está hinchando. Entonces tú tienes que usar una solución que jale líquido al intravascular para que de lo que sale vaya jalando líquido del intersticio para que disminuya el edema. Esa es la finalidad. Entonces, cuando tú le pasas, digamos, más de lo que necesita, entonces el sodio se eleva y tú puedes provocarle una complicación que ahorita va a explicar la Nicolás, cuando se le pasa rápido el sodio. ¿Listo? Entonces, por eso es la importancia de pasar, como está indicando, en esas concentraciones.
Puedes empezar con un ml, luego puedes pasar al segundo día 0,75, al tercer día 0,5, pasando al cuarto día 0,25 y descontinúas. Esta función de la solución hipertónica tiene su máxima efectividad como tratamiento antiedema en los primeros 3 días, hasta 5, de acuerdo a los autores. Más allá de ese término, el tratamiento ya no es como nosotros esperamos, no tiene esa efectividad. Por eso es que esto, cuando tienen los traumas, se les inicia ya de entrada, porque ahí es donde nosotros queremos lograr que se controle el edema, no vaya creciendo más, para que no lleguemos a tener hipertensión intracraneal, para que no disminuya secundario esto la presión de perfusión cerebral, es decir, que no disminuye el riesgo de sangre que tiene que llevar los nutrientes al cerebro para que no vaya sufriendo más desinfectamiento. Esa es la finalidad, esa es la solución hipertónica. ¿Listo? Y si no tiene solución hipertónica, puedes utilizar otro diurético osmótico como es el manitol. Sí, puedes utilizar la dosis, como dice así, 0,5 o hasta 1 gramo inclusive puedes utilizar por kilogramo. Y las dosis varían de acuerdo a la respuesta. Puedes utilizar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, o sea, es de acuerdo a la respuesta. Pero aquí hay un detalle que tienen que tomar en cuenta. No es lanzarse por éxito, ponerle ya. Si estás en un hospital, mínimamente, antes que tú le inicies solución hipertónica en manitol, le pedirás laboratorios. Porque tú tienes que tener un laboratorio, cómo estás iniciando la solución hipertónica. Porque la idea es conseguir niveles de sodio terapéutico. Y esos niveles de sodio terapéuticos es que tu sodio se mantenga en 55 milimoles litros en tus controles. No sé si se está entendiendo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Me están siguiendo? Porque si no me están entendiendo, díganme, no han entendido, para que les explique de otra forma. ¿Se entiende, no ve? ¿Se está entendiendo? Ya. Ya. O sea, cuando te llega un tequeador y está teniendo datos de hipertensión porque su presión está elevada, entonces tú lo inicias como tratamiento, aparte de lo básico que es elevar la cabeza, darle oxígeno, iniciar una vía periférica donde puedes iniciar solución hipertónica. Sí, te está hipertensando. No vas a esperar llevarla ahí, se va a hipertensar más y se va a complicar. Entonces tú puedes iniciar solución hipertónica. Ahora, si estás en un hospital, obviamente tienes que tú tomarle los electrolitos a este paciente, tienes que tener los niveles basales de sodio con el cual estás iniciando. Porque el manejo de la solución hipertónica es dinámico de acuerdo al efecto terapéutico. Supongamos que le has hecho su control de electrolitos de ingreso al hospital y está con 150. Tú le has iniciado solución hipertónica. Va a llegar al hospital de destino. Nuestro destino va a tomar sus nuevos laboratorios. Está en 160, 165 su sodio. Ah, no, está entrando mucho. ¿Entiendes? Se está yendo al otro extremo. Se está elevando el sodio. Eso no es bueno tampoco. Por eso es que es ideal mantener entre 55 y 60 el sodio sérico. Por eso son los controles de medio interno. Por eso los tequeados que tenemos aquí, ¿no han notado que les pedimos electrolitos? Sí. Es por eso, para hacer el control del medio interno. Control del sodio específicamente. ¿Listo? ¿Hasta qué valores, doctor? Entre 155 y 160. Más de 160 tenemos que ir disminuyendo el flujo de la solución hipertónica. Si hemos empezado a un ml por kilogramo su tratamiento de mantenimiento y le haces su control y te sale sodio de 165, pues irás bajando, ¿no ven? Estaba con 1 a 0,75. Ya, la has bajado. Pasaron a 6 horas, 8 controlarás, está 162. No, hay que bajar, sigue. A 0,5 bajamos. ¿Me entiendes? Así se maneja. No es un manejo así estático cada 24 horas, cada 2 días, no es así. Mínimamente deberían pedir uno en la mañana y uno en la noche, por lo menos, para hacer seguimiento de los zonas hipertónicas. Y si no tienen, por lo menos 24 horas antes de que tú bajes o disminuyas, ten un control de electrolitos. Es muy importante. ¿Ya? Y lo mismo va para el manitol. Cuando tú utilizas manitol, este diurético osmótico, igual tienes que tener tus electrolitos. No hacen el control. O sea, se aventuran
Poner por poner, incluido este neurocirujano que trabaja acá. No es poner por poner, tienes que tú manejar el medio interno. Y tienes que manejarlo adecuadamente de lo que les voy a explicar. No es muy difícil pedir el expolisis. ¿Ok? Pues tienen que pedir. Ahora, la posición de la cabeza a 30 grados. ¿Por qué es importante la cabeza a 30 grados? Carolina, ¿por qué? Me vas a justificar cada punto a partir de ahora, porque estamos hablando de tratamiento. Lo primero que tenemos que hacer es por la vía aérea, doctor. ¿Cuál es la finalidad de que tú le mantengas la cabeza a 30 grados y no a 20, no a 15, no a un costado? ¿Cuál es la finalidad de los chequeados? ¿Por qué tú le mantienes? O sea, si tú no vas a saber y ustedes no van a saber, mínimos van a controlar si no saben para qué sirve. ¿Para qué sirve la cabeza que está a 30 grados? ¿Cuál es su finalidad con los chequeados? ¿Ah? ¿Qué? Iván. ¿Vos, Roselín? Ahí vos, siglo XX, presente, a ver. ¿Para que no se broncoaspire? No, para mejorar el retorno venoso al cerebro. ¿Me entiendes? Con eso tú vas a ayudar también a que no se produzca mayor edema cerebral. Estás ayudándole. Todas esas cosas que estamos hablando tienen una finalidad. ¿Me entiendes? La cabeza, la posición nomás, elevar la cabeza a 30 grados así, no es por gusto. Pero estás ayudando a su cabeza. El poner oxígeno no es a gusto, tú le estás manteniendo una saturación del 96%. ¿Me entiendes? 99%. No al 100%. Tampoco es bueno que esté al 100%. ¿Qué te produce, Carolina? El oxígeno. La hiperoxemia, ¿qué te produce? A nivel cerebral, tú que estás hablando de traumatismo craneoencefálico. ¿Quién sabe? ¿Quién ha leído? No se les ha ocurrido, si le estás poniendo oxígeno, si le pongo más oxígeno, le va a producir algo. Obviamente, si le pones menos oxígeno, te van a producir otra cosa, pero es muy importante no producir el mayor hiperoxemia, los vasos cerebrales, así son, ¿eh? Ese vaso constructivo. O sea, mucho oxígeno tampoco le ayuda. Aparte que tú fabricas radicales libres, si le das mucho tiempo, también produce ese efecto de vasoconstricción de los vasos arteriales. Y si tú le produces vasoconstricción de los vasos arteriales, ¿qué va a pasar? No va a llegar sangre adecuada al cerebro. O sea, le estás cerrando, ¿entiendes? En vez de mantener así abiertito para que llegue buen flujo sanguíneo, disminuye y por ende el flujo sanguíneo disminuye. Y lo mismo produce el CO2. Ahorita, el CO2. Alex, continúa, por favor. Ahí estamos hablando ahorita. Las medidas del primer nivel son la anestesia y la sedación, que debe evitarse el dolor y el estrés. Que evitan el dolor y el estrés. Importante este punto que está hablando. Si está con mucho dolor un niño y se quedan mirando ustedes y ni siquiera le pasan un analgésico, ¿cómo no se le va a elevar su presión? Si estamos mencionando que hay que mantener su presión dentro del porcentaje 50, 90, y si tenemos un factor que le está provocando su incremento, no es su cabeza, hasta en eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Será por su cabeza o si no por lo que está con mucho dolor? O sea, ¿qué pasarle? Un analgésico a este paciente. ¿Qué le pasarías? Carolina, ¿qué analgésico le pasarías? Los remifentanilo son los analgésicos que son anestésicos generales. Ah, tú le vas a pasar fentanil. ¿Qué analgésico le pondrías? Mira, nada. ¿Qué es midazolam? Nada, para que
¿Qué es midazolam? ¿Qué es midazolam? Que lo saquen de ese examen. Eso. ¿Qué es el diazepam? Ahí está. ¿Qué es el diazepam? Ya pues, Solán, ¿qué es el diazepam? Todo el tiempo usamos. Es el antiopioide. Ya es una anticonvulsión, pero ¿qué es? ¿A qué familia pertenece? Es una benzodiazepina. El midazolam es una benzodiazepina, no es un analgésico. Entonces, a estos niños hay que pasarles un analgésico, ya sea diclofenaco, ya sea metamizol o ya sea acetamol endovenoso. No les voy a preguntar las dosis porque si ni siquiera saben peor las dosis pediátricas, aunque deberían saber porque han avanzado, ¿no ven? Entonces tú le tienes que pasar un analgésico con este paciente que ha llegado. Se supone que tú ya le has puesto una vía periférica de entrada. ¿Entiendes? De entrada ya tienes soluciones importantes. Un tequeado que te llega, que está así somnoliento o que ha vomitado y que se ha caído independiente del tamaño, tú tienes que tener una vía de seguridad. Es mejor tener una vía de seguridad que te sobre a que te falte, porque cuando si este niño te empieza a convulsionar, porque puede convulsionar, sin una vía, ¿qué vas a hacer? Pues sí o sí tienes que poner así se está. ¿Entiendes? No hay paciente internado sin vía en nuestra normativa, tienen que tener. ¿Ok? Anticonvulsivante, importante. De acuerdo al grado de convulsión que tenga el paciente, bueno, al trauma que tiene el paciente, tiene alto riesgo de producir convulsión, sobre todo por los hematomas, el edema cerebral que se produce. Puede convulsionar el paciente. Entonces, el uso de los anticonvulsivantes en estos pacientes tequiados, su finalidad es que tú te adelantes a que no convulsionen, no es que convulsionen y después le des, no hay eso en los tequiados. Entonces, en los tequiados moderados, no, pues ponen un anticonvulsivante a ese niño. Si estamos hablando que por culpa del trauma ha fallado o no está funcionando adecuadamente el riesgo sanguíneo, la perfusión cerebral, el flujo cerebral, por el edema, por la hipertensión intracranial que se está produciendo, imagínate que convulsión, la convulsión, ¿qué te produce? Hipoxia, porque deja de respirar, ¿me entiendes? Por lo tanto, la hipoxia va a dañar peor su cerebro, imagínate. Entonces, por eso es importante ponerle su profilaxis anticonvulsivo. Ahora, ¿qué? Hola. 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 ¿Qué dice? Continúa. La medicación utilizada habitualmente en el tratamiento de TEC grave va a ser los sedantes, la midazolam, los analgésicos, el renfentanil, el fentanil, el cloruro y los relajantes musculares, que va a ser el rocuronio, el mecuronio y y son los bolos que se van a pasar, iniciales de producción y de mantenimiento. Todos los medicamentos que está hablando es obviamente para manejo en terapia intensiva. Sin embargo, ¿se puede usar en emergencias? Sí. Si te llega un traumatismo craneoencefálico severo y hay que intubar a este paciente, dependiendo del Glasgow, obviamente, vuelvo a repetir, puede que te llegue y te mira, entre así, abierto tus ojos, te esté mirando, te esté hablando, pasa media hora, ya no está durmiendo nomás, su Glasgow que estaba en 14 ya está en 11, entonces el niño tienes que intubar. Ese descenso del Glasgow de 2 o más puntos, estamos viendo que es un punto fundamental para poder tomar decisiones. Ahí se utilizan estas cosas de lo que es sus analgésicos, sus sedantes, sus relajantes musculares. Este es ya
para que usted vea que sí se utiliza. Y este entra dentro del plan de secuencia rápida de incubación. O sea, en la secuencia rápida de incubación utilizas estos medicamentos y le intubas al paciente. Pero es tanto cierto y grave que cuando te llegan con un Glasgow de 8, ni siquiera necesitas esto. Directamente tienes que intubar al paciente porque te va a hacer paro. Por mala ventilación, porque el paciente no va a estar respirando adecuadamente, entonces le saturan. Y la causa número 1 de paro cardiorrespiratorio, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa número 1 de reanimación, de paro cardiorrespiratorio en niños? Hipoxia. ¿Por qué dudan? Es la hipoxia. Y hemos dicho que tenemos tantas H's y tantas T's que tenemos que ayudar al paciente a que se curen o les demos sus medicamentos para poder ayudar a que esas H's y T's se solucionen para que no tengan el paro respiratorio. Lo mismo es acá. Una causa es la hipoxia, la hipoventilación, la hipovolemia. Entonces, ¿qué pasa en el líquido? Entonces, ¿qué pasa en el oxígeno? Por eso estamos haciendo todo este punto. Todo con la final también que no llega al punto de que este paciente entre en paro. Sigue. En la disminución de la hipertensión intracraneal, vamos a utilizar lo que es el suero salino hipertónico. También se puede repetir las dosis son esas y también se puede repetir de 2 a 6 horas. También como barbitúrico y tiopental, el bol inicial de 5 a 10 miligramos, el mantenimiento de 3 a 5 miligramos. Las complicaciones. Las complicaciones. No, Rachito, terminaremos de hablar. Te dije bien claramente, hasta ahorita te voy a decir así de frente. No me has corregido tu ortografía. No me has aumentado y no me digas no porque he visto tu presentación y están los mismos errores. Y la parte de tratamiento, algo has aumentado, pero el diagnóstico nada. Mal, ¿ya? Y si tú me estás diciendo no hay corregidor, revisa cómo se estudia la epidemiología y adelante, entonces, antes de pasar a complicaciones, para mí es importante que sepan el tema del manejo. La finalidad de los traumatismos cardioencefálicos es que los mantengan todo normal. Esa es la meta. Escuchen, normal. Oxemia normal. ¿Qué significa? Saturación de oxígeno normal. Ya saben cuánto. Le hacen una gasometría. El CO2 tiene que ubicarse entre 30 y 35. Esa es la meta. ¿Ya? No puede estar menos de 30, tampoco puede estar más de 35. Si está menos de 30, te va a producir lo mismo que te produce cuando hay mucho oxígeno que le estás pasando al paciente, vasoconstricción. Y si está encima de 35, o sea 40, 50, te va a producir vasodilatación también. Por eso es importante las gasometrías en los hospitales como tengamos. Porque tú manteniendo normocapnia, es decir, en la gasometría, tu oxígeno ya hemos dicho que tiene que estar más de 90. Y el tema del CO2 tiene que estar entre 30 y 35. En ese rango, esa es tu finalidad ahorita. Es por ese motivo que me está en terapia intensiva. Y también cuando no está en terapia intensiva, si ustedes le intuban en la emergencia, le hacen una gasometría y ahí ustedes notan que su CO2 está arriba de 35, 40, no, pues eso te indicará, no, le ve un poquito más. Haré la frecuencia, con mayor frecuencia vas a ir eliminando más CO2 para que le ayudes a tu paciente. Te ayuda, o sea, al final es normocapnia. Normotemperatura, escucha Carolina, normotemperatura. ¿Cuál es la temperatura normal? 36.3. ¿De cuánto a cuánto? De 36.3 a 37.2. 36, 37. ¿Ya? Mayor a 37 ya son febrículas. Menor a 36 es ya hipotermia. Entonces tu finalidad es mantener tu temperatura también normal, así bien fácil, normal. ¿Ya? Porque todos los pecados, todos van a llegar, te van a hacer fiebre. ¿Entiendes? La mayoría te hace fiebre. Uno que otro te hace hipotermia. Por eso tienes que pasarle su antitérmico, le tienes que indicar. Por eso indicaciones pasadas si tienen temperatura. A veces no los ponen en los diagnósticos. En el tratamiento, no les pasan las respuestas con su temperatura, hay media hora hasta que se den de cuenta.
y recién le pasan, tampoco es así. Entonces, si uno sabe, va a indicar por qué. ¿Ves? Ya. ¿Qué más? Normoglucemia, la glucosa, importante. ¿Cuánto es la glucosa? Ya, normal. ¿Qué conocen? Varía igual con edad. ¿Cuánto es? Ahora más. No tenemos. Esta es la terapia intermedia. Dependiendo de los grados, porque era la informadora aquí. No tanto clínica económica, está de clínica, eso tiene por emergencias, ustedes que van a llevar en directo a emergencias. Hay que determinar. Claro, 24 horas, sí, hay. Tienen que evaluar tienen que evaluar la superficie quemada y de acuerdo a eso ya se puede inclusive internar en quemados o en sala común. Es de acuerdo a la superficie quemada. Si el crán quemado no todo siempre. Ahorita no te puedo decir si le van a decir porque no sé cuántos, pero sí que bueno, qué pasa, porque no es importante. Yo sí, aunque sea una clínica privada que le lleve tienen que evaluar sus servicios corporales que más tienen, después de eso podemos orientar. Claro, sí, es que es muy amplio el servicio corporal, lo van a llevar. O sea, que lo llevan a... Sí. Bueno, si es muy grande, sí, pues ya no más. Alargarlo es. Esto solo la cara nomás. Sí. Bueno, por domingo sería ir sin media distancia. Tal vez ni siquiera requiere intervención, si eso no va a entrar. Claro, le van a decir, le van a llevar, le van a evaluar, le van a curar, le van a indicar, necesita intervención. No necesita intervención, si pasa eso se puede hacer seguimiento particular. Ahora, si está nomás con quemaduras de segundo o tercer grado, no, pues tiene que internarse. Por eso yo voy a ese punto, porque lo vean, cirugía plástica. Sí, que se haga valorar y que te digan cómo están, queda mucho. Sí, en la clínica le va a ver el residente de emergencia. Sí. Ya, muchacho. Bueno, continuemos más bien. Pues tienen tanto suerte. Gracias a haber entrado a las 2 de la tarde. Tenemos hasta las 2. Bueno, entonces, como estaba diciendo, este punto de la glucosa es importante. ¿Ya? Todo extremo es malo. Que tú tengas una glucosa muy alta, porque un teclado tranquilamente se puede elevar a 180, 190, 200, 300 de glucemia. Se puede elevar.
Y tú no puedes mantener un paciente con mucho incremento de la glucosa. Y si ahí también pasarle dextrosa, como ha dicho tu compañera, imagínate las barbaridades, la barreza que están diciendo. Y lo tengo que hacer así, pues para que nunca se olviden. Porque yo veo, como ahorita yo voy siempre, todas las clínicas en La Paz, veo todas las bacanas que hacen y les estoy transmitiendo para que no sea lo mismo, ¿ya? Entonces, en esos niños, cuando tienen glucemias que sobrepasan el umbral renal, ¿cuál es el umbral renal donde ya sobrepasa y pasa la sangre? ¿Cuánto? 180. Cuando la glucosa va subiendo y supera los 180 ya se va a manifestar. Estos 180 más, es muy importante que ustedes controlen con glucemias capilares, ¿me entiendes? Inclusive si esa glucemia, que puede ser postraumático, le haces un control a la hora y luego a las 6 horas sigue incrementado, puede requerir insulina, ¿me entiendes? Entonces ustedes no lo van a hacer, pero es importante que tomen en cuenta que hay que tomarle glucosa por este punto importante. ¿Cuánto estará su glucosa? Ah, no, su glucosa está en 100. Tranquilo, no haces nada, está normoglucémico, punto. Ahora puede pasar lo contrario también, sí, dependiendo a las horas. No todos los pecados te traen, se golpean y se lo llevan al hospital. Otros que se quedan 2 días en su casa y luego lo están trayendo porque han convulsionado. Esos pacientes pueden estar con glucosa baja y tienes que hacer lo contrario, corregir, darle su glucosita. ¿Cómo? Tampoco se pone bolos este paciente, le pondrás un suero. ¿Cuál suero? Tampoco se pone dextrosa, le pondrás glucosalina, ¿entendés? Y con eso sabéis subir su glucosa gradualmente. Entonces, por eso es importante normoglucemia. Después, la presión arterial. Normopresión, ahí está para que sepan, normopresión, vuelvo a repetir, dejen de ser secretarios, bueno, jefecitos, y ustedes miren la presión arterial por su cuenta, no esperen que la enfermedad se los tomen, ustedes tomen la presión arterial y cerciórense que su presión arterial esté normal. Otra vez repito, percentil 50 y 90, percentil 50 y 90, están estas presiones, estén tranquilos. ¿Qué más? Sobre todo los puntos son los que tenemos que hacer énfasis en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces esos son los puntos claves que tienen que ustedes conseguir. Norma, sí, textual, norma. Ahora sí, continúa. Entre las complicaciones que se va a presentar van a ser las convulsiones, un edema cerebral que se va a manifestar con cefalea intensa, vómitos repetidos o también la tríada de Cushing, que la paciente va a presentar hipertensión arterial, una bradicardia y una respiración irregular. Ahora bien, ¿pueden o no pueden ustedes determinar si este paciente está con su tríada de Cushing? Ustedes van a ver, por eso monitoricen, van a ver hipertensión, van a ver su frecuencia cardíaca, va a estar en 65, así están. Hipertenso, respiración, bien hipertenso. Está con hipertensión intracraneal. Así a veces les llega a ustedes no hacen nada. Ahora, como están aprendiendo, mínimamente ya reiniciarán su lesión hipertónica. Ahora, si tienen miedo a las dosis de ataque, por lo menos dosis de mantenimiento, como el D, ¿me entienden? Le va a ayudar. Si tiene esto, estás justificado. Tiene hipertensión, tiene bradicardia o tendencia a la bradicardia. Para un niño debería estar por un 100 o más, debería estar su frecuencia cardíaca. Pero ya que debajo de 100, que esté con 80, con 60, ojo, ese paciente está haciendo bradicardia, ya está entrando a bradicardia. Porque si ese paciente llega a 60 o menos, ya está en fase de reanimación. Ese niño tiene reanimación cardiopulmonar. Por eso es importante que ustedes se adelanten, vean estos puntos y sabiendo ya que un paciente con esta tríada de Cushing, que en forma te está traduciendo que el paciente está con hipertensión intracraneal, tienes que hacer todo lo que hemos hablado ahorita. Lo mismo, todo. ¿Ya? Le tienes que colocar la solución hipertónica. Ese es su tratamiento. No es usar un antihipertensivo. No confundan las cosas.
que no crean, lo ponen. Ah, no está hipertenso, ya, hipertensivo. No es así. La hipertensión es secundaria a su edema, al trauma. Entonces, tú tienes que tratar la causa. Entonces, tratarás con tratamiento antiedema y van a ver cómo durante las horas siguientes su presión va a comenzar a normalizarse. Cuando jales el líquido que está en el intersticio intravascular, va a bajar el edema, va a bajar la presión. Así. ¿Listo? Respuesta pupilar anormal. Importante en las pupilas. ¿Cuáles son los diámetros esperados que tú vas a lograr? ¿Cuándo es miosis? ¿Cuándo es midriasis? ¿De cuánto? ¿Diámetros de cuánto? Todo está estudiado ahorita. ¿Dónde está el... ¿Cómo se llama? El José. ¿Cuándo tú dices que está con miosis? Doctor, está con miosis. Así mismo. Y midriasis. Yo la verdad no respondí. Les voy a Y no marcar. sabes cuando las pupilas están contraídas. ¿Ah? Las pupilas están contraídas. ¿Pues de cuánto fue? ¿Cuándo tú vas a decir que está midriático sus pupilas? ¿Ya lo has visto? Te llega un tequeado, le estás revisando sus ojos y las pupilas, ah no, doctor, están isocólicas. Ah no, están midriáticas. Ah no, están mióticas. ¿En qué te vas? En el diámetro pupilar. Entre el diámetro pupilar para que sea miosis y midriasis, ¿cuánto debe ser? Eso te estoy preguntando. ¿Por encima de cuántos midriasis? ¿Ah? No, yo era 3 y menor a 2. ¿Ya? Para que sea midriasis y miosis. Por eso es que tú ves ahí 1 milímetro. Miosis. Puntiforme lo digo. Reactiva, reactiva. Eso depende de cómo ustedes lo valoren en el paciente. Ahora, como han notado, si ustedes valoran pupilas y les ven, pues uno está grande y otro está, uno está chiquito y uno está con miosis y otro está con midriasis, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama? Anisocólico. Muy bien. Entonces está indicando que el lado que está afectado es con anisocólico, ese lado está llenándose a su cabeza, están haciendo un efecto masa, se apuesta que esté sangrando el paciente, puede que haya un hematoma. Entonces, de acuerdo al hematoma, también es importante actuar. El hematoma subgaleal, ¿de qué origen es? El hematoma subdural, ¿de qué origen es el vaso roto? Y el hematoma epidural, ¿de qué origen es su vaso? Solo dime si es vena, arteria. Ahí está, por lo menos así. ¿Cuál es venoso? ¿Ah? Epidural. ¿Cuál es epidural? No es así. Bien, los subdurales venosos ya. El epidural es de origen arterial, ¿ya? Y el subgaleal y el subdural son venosos. Este punto es importante porque cuando tú estás frente a un hematoma epidural, como ha mostrado tu compañera, tiene sus formas. Ya, uno que es bicóncavo, así, o en forma de banana. En forma de banana, ese es subdural. ¿Lo ven? Y este es lo que es convexo, ¿no ven? Ese es epidural. Son formas de poder orientarse para saber si es de origen arterial o venoso. Porque si tú tienes un hematoma epidural y sabiendo tú que es de origen arterial, ese paciente tiene que operarse. No te lo puedes retener porque va a empezar a crecer, va a empezar a hacer su efecto masa. Si tú te ha ingresado emergencia sonriendo,
ten por seguro que hasta la noche ese paciente va a clavar, se va a morir. Esa es la importancia. Hasta inclusive viendo la tomografía, ustedes para no tener hematoma macular, no, tiene que irse. Sí o sí tiene que irse. No, no hay, ni modo. Y se queda ahí. O sea, eso también implica mucho que sepan qué tipo de hematoma tienes. Ahora un hematoma subdural, el que es como bananita, no es lo mismo. A ver, pon tu primera diapositiva. Adelante, ¿no ves? De tus tomografías. Hay, por ejemplo, allá arriba, 2 hematomas epidurales. Arriba, superior a la izquierda. 2 hematomas epidurales. A la vista, ¿es difícil de poder determinar si es epidural? No. Entonces ese hematoma, imagínate ese tamaño, casi cuarto cerebro, ese tiene que operarse, eso no puede esperar mucho tiempo. Ahora el lado derecho, esos hematomas es subdural, como bananito. ¿Entiendes? Si fuera solamente de ese cerebro que tú ves, por ejemplo, del lado izquierdo, de las 2 imágenes de la derecha, pero el del lado izquierdo, ves que solamente es un margen del lado derecho pequeño, ¿no ves? Si fuera un hematoma así y no tiene mayor repercusión, hasta no se puede operar. Se puede hacer solamente seguimiento, valorar, hacer una tomografía y verificar si se incrementa o no y decidir operar. Pero si tienes como el lado derecho de esta misma imagen, ambos lados, bilateral, que está comprimiendo los ventrículos, no, tienen que operarse inmediatamente. O sea, como verás, es siempre valorando la placa y viendo al paciente cómo está. ¿Ya? Ahora esos hematomas, por ejemplo, de abajo, las intracerebrales, es que parecen todo una manchita, ¿no ve? Esa imagen. Esas, de acuerdo a lo que es la ubicación, por ejemplo, y de repercusión, no siempre se opera. Una imagen como la estás viendo así, ese de abajo, son los que no se operan, hacen muerte cerebral. Eso es bien complicado. Y evolucionan rápido hacen muerte cerebral. Ahora, si tienes como del lado derecho sus aracnoideas que se hacen, se operan, solamente se controlan nomás. Y esos niños solamente, si salen del traumatismo craneoencefálico, van a tener siempre algo de secuela. Pueden ser convulsivantes, pueden tener un grado de déficit neurológico. Entonces, como verán, todas estas imágenes es lo que van a ver todo el tiempo. Porque llega un tequeado, ha vomitado, tomografía. Porque no todos los tequeados también se sacan tomografía, ¿no? Eso tampoco. A ver, ¿en qué casos tú pedirías tomografía, Carolina? O a todo tequeado que te llegue le vas a pedir tomografía. Eso te estoy preguntando. No todos se piden tomografía. Ahora mi pregunta es, ¿a quiénes tú pedirías tomografía? De acuerdo a lo que has leído. El TEC moderado. Ya, TEC moderado. O sea, cuando tu compañera dice TEC moderado, se sobreentiende su Glasgow, ya para empezar, ¿no? Un Glasgow que esté entre 9 y 12, ¿no? Otro que ya debe haber antecedentes de conversión, debe haber antecedentes de pérdida de conocimiento, debe haber antecedentes de vómitos. Por eso es que hay la TEC moderado. Entonces, estos pacientes que tengan pérdida de conocimiento y estén vomitando, así tengan grado de 15, tienes que hacerle tomografía. ¿Listo? Importante, no esperar que llegue a ser TEC moderado y recién hacerle su tomografía. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Puede tu niño estar con un grado 15, pero ya convulsionado, ya vomitado. Tienes que hacerle tomografía. ¿Ya? Porque ya tienes ahí datos indirectos que este paciente debe tener un grado de sangrado o edema cerebral. ¿Listo? Ahora sí, sigue. ¿Eso es todo? Sigue. Preguntas. ¿Se ha entendido? ¿Tienen dudas?
¿Alguien tiene dudas? Preguntas, pregúntenle sus dudas. O yo les pregunto. A ver, un ejercicio vamos a hacer, con esto terminamos. Entre todos. Ustedes todos están en emergencia. Imagínense que todos son médicos de emergencia, de turno, hospital diagonal, tercer red, un día cualquiera. Les llega, de por sí ahorita, pues de entrada te llaman, doctor, un paciente de pediatría. Ya vas a bajar. De entrada le ves cómo está el paciente. Es un paciente que está entrando, tiene más o menos 3 años. Está en brazos del papá, aparentemente durmiendo, ¿ya? Durmiendo, y le coloca en su camilla del papá, de la sala de emergencias. Y el bebé, ¿cómo está? Está como un suspiro. Así como los enamorados, ¿no? ¿Por qué no me la venía? Así. Y su respiración bien así superficial del paciente. Le dicen, y ustedes van y dicen, ¿cómo se llama su hijo? Juan. Dice, Juan. Ustedes dicen, Juan. Le dicen a Juan, nada. No le importa un poquito. Juan, nada. No se despierta al voz. Ni abre los ojos ni se mueve nada. Ni abre el toque, al tacto, ¿no? Juan, nada, no se mueve. Aquí hacen así. Juan, está muy bien. Bueno, diagnóstico. ¿Por qué TEC severo? A ver. Impacto por el rango. A ver, ¿cuántos de grados tiene este paciente? Si no responde al Anda por orden, Ojos. ¿Abre tus ojos? No. ¿Cuánto es? No hay cero, ¿ves? No hay rasgo cero. Rasgo cero significa fallecido. No hay. Mínimo nota de rasgo, ¿cuánto es eso? El rasgo mínimo de rasgo es 3. A veces me ponen rasgo cuando transfieren rasgos 1 me ponen. Entonces, se murió. ¿Para qué me va a transferir si me ponen rasgo 1 o me ponen 0? O sea, ya falleció ese paciente. Pero imagínense la lógica. A ver, me ponen rasgo. La nota mínima del rasgo es 3. 1, 3. Sin movimiento. Sin respuesta. 1. Entonces este paciente primero no abre los ojos. ¿Cuánto es? 1. Uno. Pero va. ¿Cuánto es eso? 2. ¿Hasta ahorita cuánto de rasgo? 3. Ya he hecho esto, ¿no? ¿Ya has hecho esto? Sí, localiza. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es su rasgo? 9. 8. ¿Qué TEC tiene? Imagínense, desde la entrada, solo viendo eso, y ustedes ya han valorado. Tan difícil es hacer. Entonces, este paciente tiene de entrada para ustedes está con rasgo 8. Y le ponen sus medicamentos. Ya, ahora con todo lo que hemos hablado, ¿qué le vas a indicar a este paciente? A la enfermera, tú eres el médico. ¿Qué dices? Primeramente, bien. Siempre la parte del ABCDE. Ve vía aérea, que no era cuerpo extraño, se cayó de no sé de qué piso, ¡pam! Se cayó. Puede que se haya golpeado su cara, un diente, esté su diente en su vía aérea. Tienes que verificar la vía aérea, que no haya nada de cuerpo extraño. No hay nada, listo. B. Ventilación. ¿Qué le vas a poner? Oxígeno, la que tengan. Ideal es máscara. Pero no vas a estar con tus
Exigencias, lo que tengas, sabes, ni siquiera ni puntas ni máscara ya la vista, solamente mangueras, con manguera, con tu guano, harás como una máscara y le pondrás hasta que llegue el oxígeno respectivo. Pero le tienen que pasar oxígeno. Después, ¿qué pasaría? Circulación. ¿Qué va a hacer en circulación? Una vía periférica, licenciada, canalízamelo. ¿Qué suelo lo vas a poner? Dextrosa. ¿Qué es solución? Fisiológico. No a todos les pones hipertónica. Sí, yo escalero. Está llegando recién este paciente. Pone de entrada, sin miedo fisiológico. ¿Qué más luego? La D, ¿qué es D? Déficit neurológico. Este déficit neurológico, una vez que ya le has puesto oxígeno, le has puesto su vía periférica, recién vas a poder evaluar la parte neurológica. Pero ya de antemano tu primera impresión, rasgo 8. ¿De qué es E? Exposición. Le desnudarás y verás si se ha fracturado, no sé, su fémur, su brazo, su clavícula, otras lesiones superficiales. Porque si cayó o es un accidente de tránsito, no viene solo el TEC, puede venir con fractura de clavícula, fractura de fémur. Es muy importante, puedes obviar, y puede ser una fractura de fémur, y si te das cuenta, le estás movilizando al paciente y le puedes provocar una hemorragia. Puedes seccionar hasta el fémur, el vaso femoral. Pues es importante la E de exposición. Revisa, no tiene nada de hematomas, equimosis, el resto del cuerpo, solamente su cabeza golpeada con un mapache. Dice, eso antes. Le has puesto todo eso y tienes que tener tus signos vitales de ingreso. ¿Cómo está tu frecuencia cardíaca? ¿Cómo está tu frecuencia respiratoria? ¿Cómo está su oxigenación? ¿Cómo está su temperatura? Su presión arterial. Ya todo tienes que tener de ingreso. Porque después vas a volver a valorar en 10 minutos más o menos. Valorarás. Si ha entrado este paciente con 160 de cardíaca, con las medidas que tú estás haciendo, tú esperas que a los 10 minutos de 160 baje pues a 150, 140. Logras eso, lo que estás haciendo significa que estás haciendo bien. Respiratorio, entra así con su presión superficial. Ahora, cuando le has puesto oxígeno, la has estimulado, ya no está con 15, con 12 respiraciones este paciente. Puede que suba y la ayuda esté más del 20, ¿me entiendes? Y esté saturando más del 90%, 99%, así. Eso también, las frecuencias respiratorias se modifican, es un punto a tu favor. Entonces están. Después otro. La presión arterial, las tomado la presión arterial, ha sacado sus percentiles y está en el percentil 95, 99, está, no, este paciente está con hipertensión. ¿Qué me ha dicho el doctor? Ya, solución hipertónica le pondré, ya, pero te en laboratorio. Ya, le pondrás soluciones de mantenimiento y con eso enviarle. Pero si tú le estás haciendo registrar su presión arterial y está hipertenso constantemente, ya pasar en una acidosis tu bolo, como estábamos indicando, le calculas a 5 por el peso y le pasas su bolito y a continuación dos de mantenimiento y lo despachas. Es muy importante, pero los vuelvo a recargar, la solución hipertónica sí o sí tiene que entrar con microgotero por lo menos, porque no todos los lados tienen bombas de infusión, con microgotero, con una jefa que te lo calcule bien y que entre la cantidad de lo calculado que debe ser por hora. Con todo esto, tú después valoras al paciente y sus signos vitales como si nada han mejorado y su Glasgow que estaba en 8, 12. Imagínense, este paciente, cuando tú le pones lo que necesita al principio y hasta que estén alistando su tubo para entubar, todo eso, puede mejorar. Si mejora su Glasgow con lo que estamos haciendo, entonces es un paciente con TEC moderado, es un paciente que podemos esperar ya y hacer el ataque. Pero si tú desde entrada le has puesto todo esto, le has puesto oxígeno, le has puesto solución, sus signos vitales en vez de mejorar siguen incrementando, estaban en 160, en 180, sus frecuencias respiratorias no mejora, sigue está bajo, su desaturación más en cambio. Entonces ese paciente no esperas 10 minutos, entubas directamente. Notas, todo es así, todo es dinámico, en el momento. Tú haces algo y tienes que tener algo de respuesta. No puede ser lo mismo. Si están lo mismo, están empeorando, tienes que intubar directamente. Ese lapso de minutos tienes para lograr. Entonces, si está respondiendo, ya está respirando mejor, ha mejorado su cardíaca, ha mejorado su respiratoria, ha mejorado su saturación de oxígeno, ha mejorado su presión arterial, inclusive.
no le intubas, puedes esperar paulatinamente hasta que vaya haciendo la tomografía y verificar qué grado de lesión se tendrá en la cabeza. Ahí ya vas a ver en la tomografía, tendrá un hematoma subgaleal, un chinchón, donde no se hace nada, tendrá su hematoma epidural, subdural, dependiendo de sus características, esas ya son quirúrgicas, tú no lo vas a ver aquí, tú lo despachas, pero ya has hecho tu función. Hasta ahí es una. El resto ya es para nosotros. Operarán, entrar a terapia y ahí todo el manejo que tenemos que hacer con los pacientes que tenemos. Ahora han entendido. ¿Han aprendido? No, ¿está claro? Así nomás, sí. Ahora dice, vas a que te llega un niño que está ahí caminando, a ver, ¿qué pasó? Se cae del columna, está golpeado su columna aquí, enfrente. Tiene su chinchón, su hematoma ahí. Pero no ha vomitado, le duele su cabeza un poquito, pero no ha vomitado, está nomás consciente. ¿Le vas a hacer tomografía a este paciente? Primero. Pero tiene que subir a 13 ruidos. Este paciente, no. Este paciente que está entrando caminando, sonriente. Me he caído, doctor, inclusive así te hablan. Me he caído un chinchón, así te dicen los pacientitos. Les toca, se quedan. Al papá le preguntas, ha convulsionado, ha perdido conocimiento, ha vomitado. No, dicen. Bueno, hasta ese momento le das hueso. Leve. Tenemos un grado 15 o 14, ¿entiendes? Y le revisas, ves su frecuencia cardíaca, respiratoria, su presión, su saturación, su temperatura, todo lo que hemos hablado, todo. Verificas que está todo normal, azúcar. Si en los signos vitales hay algo que está alterado, lo dejas en observación 4 horas en emergencias, si no se modifica sus signos vitales en su casa. Eso no más es. ¿Me entiendes? Les envías con tu paracetamol y le indicas signos de peligro. ¿Cuáles son los signos de peligro en pediatría? En voz alta. ¿Cuántos signos de peligro hay? Los generales. Signos de peligro no hay. Muy bien, 1, 8. 8. Pérdida del conocimiento. Letargia. Importante. Entonces le explicarás al papá, a este teclero, si hay signos de peligros como ser o vomitará, o convulsionará, o le duele mucho su cabeza lo que están, y lo vuelve a traer. Así tienes que explicar y lo vuelven a traer. Pupil, tienes que revisar. Porque te quedas que están con sus anisocólicos, están caminando ahí, tienen hematoma. En verdad, así es. Por eso hasta pupilas tienen que revisar, ni pupilas revisan, ahora ya van a revisar pupilas. Obviamente, si te llega este test leve y está con su pupila isocólica, no le vas a despachar, obviamente, porque hay una lesión ahí que le está provocando que estén sus pupilas diferentes. Si no le ha pasado nada a ese niño, gracias a Dios, es decir, porque cualquier rato va a comenzar a romper su autorregulación y va a empezar a ponerse malas. Los bebés son detalles, obviamente, que solamente orientándoles lo van a hacer. Ahorita, por ejemplo, ya las pupilas, por ejemplo, ya van a comenzar a valorar todo el tiempo. Siempre es que ver pupilas. Si pueden transferir un paciente que está sonriendo, pues pupila isocólica. ¿Ya? Bueno. Eso es todo por trauma. Ahora vas a poner al grano, va a ser ya. Sí. 15 minutos. Sí. El tema que ahorita es muy que va a hablar ahorita Porque se llama Alex, va a estar en glicemia. la Tatiana. Allá hay una Coca-Cola, ¿no? Ah, sí, Pero
galletita? Para la ¿no? Hay unos que te necesitan poner un shot. Bueno. Primero mi apellido mal escrito. Ay, no era así. Ay, pensé que era con Y, doctor, disculpa. Ahí está. De entrada, estos que han leído estos criterios, es muy importante porque tienen que cultivarse. Obviamente lo que estamos hablando ahorita de estos criterios de Sesquipinix, con esto lo que se quiere es que se está dejando a un lado el CIRS. ¿Ya? ¿Qué es CIRS? ¿Solán? ¿Qué significa? Síndrome de respuesta inflamatoria. ¿Es posible clínicamente ver si un paciente está con CIRS? ¿Qué? Sí. A ver, ¿cómo determinas tú que un paciente tiene CIRS? ¿Qué datos tienes que valorar? La respiración. Ya. Pues, Temperatura. ¿Cuánto fue temperatura? Arriba de 38. Mayor a 38 y menor a 36. ¿No? Temperatura. La respiración y la cardíaca, ¿cómo son? Pero como tú sabes, o sea, no es así como los adultos, aquí es todos como los niños. Arriba de los 2 percentiles de lo basal para el paciente, ¿verdad? Entonces su cardíaca y respiratoria están con 2 percentiles encima de la basal del paciente, entonces puedes catalogarlo obviamente con un punto a favor para poder sumar tu script. Pero, ¿y qué más? Temperatura, cardíaca, respiratoria, ¿qué más es? ¿No? Oxigenación, el sistema Tampoco, cianótico. Leucocitos, muy bien, o leucopenia. O recuento de las quemaduras, 10% o mayor. Entonces, para como vean, se puede clínicamente y laboratorialmente determinar que un paciente está en un estado de CIRS. Ahora, como dicen estos criterios, no todos los pacientes que tengan CIRS van a ser sépticos. A ver, pégate con tu chica, te va a dar un golpe, vas a tener CIRS, se va a hinchar, puedes tener fiebre, se puede al grado de golpe que has tenido, y se puede entrar hasta tus fiebre blancas por el golpe, y no por eso les dije sepsis, ¿no? Entonces, todos los datos desde el 2005 hasta la fecha, hasta el 2023, hasta el 2023, todos esos datos han ido pues recopilándose y todos han sido adaptados de adultos. Entonces, a razón de eso, desde el 2019 para adelante, han hecho este trabajo médicos intensivistas, pediatras de Sudamérica, de Europa y de Estados Unidos. O sea, entran todos los continentes. O sea, es un trabajo a nivel mundial. Obviamente, como todo trabajo, hay detallitos. Por ejemplo, de América, ¿qué país han tomado en cuenta? Brasil. Colombia nada más. No, Colombia. Solo Colombia. Es el único que ha participado de Sudamérica en este trabajo. ¿Ya? Continúa, a ver. Como mencionaba, doctor, bueno, en esta actualización que hubo de ya previamente 2024, que se ha publicado el artículo, tenemos los conceptos de sepsis y CIRS en cuestión de los años desde 1992
que quedaron ligados a los primeros consensos poblacionales de la definición adulta como sepsis 1 y sepsis 2. Posterior a ello, desde el 2005 se publicaron las primeras definiciones de sepsis, en lo cual la parte pediátrica se ha adecuado a de la definición de adultos durante la International Pediatric de la conferencia del consenso de sepsis. En cuanto al 2016, del tercer consenso internacional de definiciones de la sepsis y choque séptico, va a ser definición del sepsis 3, que quiere decir que se definió la sepsis como una disfunción orgánica potencial mortal causada por una respuesta desregularizada del propio huésped en respuesta a la infección que este niño va a tener, pero eso no va a incluir a los niños como parte, se mantiene todavía la parte de la definición de adulto, y eso se compara con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es el SIRS, que se ha estado usando incluso en los cuestionarios que se ha realizado en este artículo, que varios médicos todavía seguían con esta definición de SIRS al momento de realizar los formularios correspondientes, que se envían incluso a varios médicos para poder realizar la propia definición que se va a ver más adelante. En el SIRS, como se ha mencionado, es una inflamación que puede ser probable o confirmada, que tienen propiedades predictivas pero deficientes, que incluían un término redundante en cuestión de la sepsis grave, severa. Entonces, sepsis, según criterios de Phoenix, que va a ser la sospecha de infección con disfunción orgánica potencialmente mortal, como resultado de una respuesta no regulada del hospedero a la infección como tal. Entonces, vamos a ir hacia la Phoenix Sepsis Score, que es en cuestión una tabla que ha tomado como tal 4 sistemas, que es el respiratorio, el cardiovascular, la coagulación y la parte neurológica, que tiene puntuaciones del 0 al 3 inclusive, pero se toma hasta el parámetro 2. Como se puede evidenciar en la parte inferior, las criterios de Phoenix ha tenido como sepsis la infección sospechada con mayor o igual a 2 puntos en cuestión a esta misma tabla, y el choque séptico, sepsis o sea, la sepsis como tal ya definida, con mayor o igual a 1 punto, adicionando la parte cardiovascular. Vamos a desglosar esto por partes, hablando de la parte respiratoria, que se va a evaluar de forma inicial de 0 a 3 puntos. Aquí nos habla sobre el PAPI, en cuestión a los valores que se ha presentado, que es mayor o igual a 400, o SAPI mayor o igual a 292, y nosotros como tal no tenemos el conocimiento cómo sacar estos valores que nos están indicando en la tabla. Entonces tendremos que el PAPI va a ser la oxigenación que puede utilizarse para calcular la PAPI cuando no se dispone de una gasometría arterial, y que nos va a permitir estratificar el grado de síndrome de dificultad respiratoria y la puntuación del SOP, que es la escala que valora la disfunción orgánica, pero en este caso nos vamos a enfocar en el grado de síndrome de dificultad respiratoria. El PAPI, entonces, ¿cómo lo vamos a sacar, o cómo es la fórmula de esta misma? Es la saturación entre la FiO2, que es igual, por 100, y el resultado nos va a dar el PAPI. La parte del oxígeno se obtiene por los valores de la gasometría, y la parte de la FiO2, que con la cantidad de libras que se le está dando al paciente, esta por 4 más 21, que es la cantidad de libras de oxígeno por 4 más 21 va a ser igual a la FiO2, que usualmente ya en emergencias ya lo estamos manejando. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a sacar como tal la fórmula que se está mencionando, el oxígeno entre la FiO2 por 100. El resultado nos va a dar un síndrome de dificultad leve, moderado, grave, la cual va a ser menor a 30 milímetros de mercurio, que va a ser leve, moderado menor a 200 y grave menor a 100 milímetros de mercurio.
También tendremos en otras bibliografías que el PAFI puede tener valores de leve de 200 a 300, de 100 a 200 en moderado y severo menor a 100. En cuestión de la SAPI, vamos a tener la saturación de oxígeno entre la FiO2 por 100, que esto nos va a dar el resultado de la SAPI. Como tenemos en cuestión al cuadro, vamos a tener 0 puntos, la PAFI mayor o igual a 400, o una SAPI mayor o igual a 292, que esto valdría a 0 puntos, entonces no entraría dentro del criterio para una sepsis. Cuando ya llegamos a un punto en cuestión de la PAFI va a ser menor a 400 o una SAPI menor a 292. En este caso lo vamos a puntuar con un punto que nos puede dar una sospecha en cuestión de la sepsis. Y llegando a 2 puntos vamos a tener una PAFI de 100 a 200 o una SAPI de 142 o 220. En 3 puntos ya estas van a estar más disminuidas en cuestión a la PAFI y a la SAPI, menor a 100 o 148. En la parte cardiovascular es la que nos va a alertar más que todo para la parte del shock séptico. ¿Por qué? Porque es incluso cuando nos vienen a traer la referencia, nosotros vamos a ver si tal vez ya tiene algún vasoactivo o tal vez dos. En cuestión a 0 puntos nos va a llegar sin medicación, inclusive en nuestro hospital tal vez no se le está administrando algún vasoactivo. Esto se va a calcular de 0 a 6 puntos. De primera línea, como se estaba mencionando, el uso de los vasoactivos, dentro de ellos las más comunes de la dobutamina, la adrenalina y la dopamina, con las dosis ya mencionadas que se les puede administrar en cuestión de al momento de nuestro nosocomio, inclusive de referencia. Nosotros vamos a poder valorar de 0, 1 a 2 puntos, inclusive hasta 3, pero no se encuentran en esta gráfica. Entonces, sin vasoactivos, un lactato menor a 5 moles por litro nos va a indicar una puntuación de 0. En cuestión a un punto, cada uno hasta 3 va a ser el uso de un vasoactivo más el lactato de 5 a 10,9 moles por litro. Cuando vamos a entrar a la gráfica de los 2 puntos, igualmente un punto por cada uno hasta el 6, mayor o igual a 2 vasoactivos de uso, y el lactato va a ser mayor o igual a 11 moles por litro. Y vamos a agregar la presión arterial media en milímetros de mercurio. En cuestión aquí tenemos las edades y los valores predisponentes de la presión arterial media. Como anteriormente se ha mencionado, también podemos sacar en cuestión a la fórmula con una presión arterial diastólica por 2 menos la presión arterial sistólica entre 3. No es menos, más. Más. Y por consecuente, igual cuando nosotros al momento que nos ingresa un paciente podemos hacer eso mediante los signos vitales, porque ya directamente inclusive a veces nos saca la presión arterial media y de eso nos podemos guiar para nosotros poder puntuar esta parte sistémica, que es la parte cardiovascular, que vamos a evaluar dentro de los criterios de French. Después tendremos como tercer parámetro o tercer sistema la coagulación. ¿Qué vamos a ver en esta? No olvidemos que esto de primera parte son 0 puntos, estos 1, 2 y 3 puntos. Dentro de los 0 puntos vamos a tener un rango de plaquetas mayor a 100, a 100.000, perdón, un INR menor o igual a 1.3, un dímero D menor a 2,5 miligramos por litro. Vamos a puntuar un punto en este parámetro cuando las plaquetas van a estar menores a 100.000. El INR va a estar elevado, mayor a 1,3, y un dímero D menor o igual a 2,5. Hemos incluido en este aspecto los parámetros y valores normales aproximados en cuestión para basarnos al momento de la evaluación. Usualmente las plaquetas de 120 a 400.000 según bibliografías, el INR de 1 a 1,3 y el dímero menor a 0,5 miligramos por decilitro. Otro parámetro que se evalúa dentro de los criterios de Phoenix es la parte neurológica, 0 a 2 puntos. Dentro de ellos, ¿qué va a estar? La parte del Glasgow.
hemos puesto que el Glasgow se va a evaluar la parte ocular, la parte verbal y la parte motora, como se mencionaba anteriormente con mi compañera, el cual nos va a ayudar a clasificarlo para un traumatismo craneoencefálico. Un Glasgow mayor a 10 con pupilas reactivas nos van a dar una puntuación de 0. Un Glasgow menor a 10 nos va a dar una puntuación. Y 2 puntos van a ser unas pupilas fijas bilaterales. Al momento de que digamos, tengamos un Glasgow de 3 a 8, podemos incluirlo dentro del criterio del CIS para aumentar la puntuación como tal y nosotros también actuar en cuestión gráfico. Se ha incluido dentro del artículo el flujo de un algoritmo, el cual nos propone un diagnóstico para caracterizar a los pacientes utilizando los nuevos criterios en cuestión a la sepsis y el shock séptico. En este caso nos llega un niño enfermo con sospecha de infección. ¿Qué debemos realizar? Vamos a tener una pantalla de sepsis en cuestión al cuadro ya mencionado. Entonces, ¿se va a sospechar de sepsis, sí o no? En caso de que a o B no veamos signos como ya los mencionados anteriormente, en cuestión a los signos vitales, la parte respiratoria, cardiovascular y neurológico, vamos a ver si debemos seguir monitorización o vamos a reevaluar. En este caso, si no hubiera sospecha de sepsis, sería monitorización y reevaluación. En cuestión de que veamos sospecha de sepsis con alguno de los parámetros, vamos a evaluar la disfunción de órganos con los criterios propiamente, sin la necesidad de tratamiento antihistamínico y la necesidad de soporte. Si esta persiste, vamos a seguir evaluando. Entonces, seguiremos puntuando la sepsis de Phoenix total mayor a 2 puntos. Si nos sale ese total, entonces vamos a decir que es un criterio de sepsis. Si sí cumple criterios de sepsis, consideraciones, la parte clínica, la necesidad de un tratamiento antimicrobiano ya mencionado, necesidad del soporte orgánico y el traslado a través de una institución con instalaciones de cuidados intensivos, que lastimosamente en nuestro hospital no contamos en la parte pediátrica, al menos ya establecido, ya contamos solamente con puntos intensivos. Pero al momento de que nos llega un paciente así, debemos tener en cuenta de hacer una referencia a otro centro de salud que tenga los equipamientos que requiere un paciente al momento de nosotros poder realizar el cuadro de criterios de posterior a ello, si no hay, vamos a continuar con la monitorización y reevaluación y eso. En cuestión a una sepsis, podemos ver como complicaciones de un paciente causas del paro cardiorrespiratorio. Hola. Ya. Las 5 T's y las 5 H's, como anteriormente ya se había mencionado en una exposición previa a la compañera Solange, tendremos las 5 H, las 5 T's, que es la hipovolemia, la hipoxemia, los hidrosteniones, la parte de la acidosis del pH, y la hiperpotasemia y la hipotermia. Las 5 T's, la neumotracia de tensión, taponamiento cardíaco, toxinas o fármacos, tromboembolia pulmonar y trombosis coronaria. En conclusión, ¿qué tendremos en este artículo? Pues se pretendía que los criterios de Phoenix fueran aplicables a nivel mundial, y eso es lo que se está tratando de realizar, y fueron nombrados en la referencia al significado simbólico de ave fénix, que es una ave mitológica, y el lugar donde se presentaron los criterios, que fue en Arizona en el 2024 del presente año. Posterior a ello, una puntuación de Phoenix de sepsis de al menos 2 identificó una disfunción en la parte orgánica potencialmente mortal, como ya se ha mencionado, en niños menores de 18 años con infección, y su uso tiene el potencial de mejorar la atención clínica, la evaluación epidemiológica y la investigación sobre la sepsis pediátrica y shock séptico en todo el mundo. Y para finalizar, bueno, el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo, en el cual se realiza en este artículo, al momento de haber citado a todos los especialistas en todo el mundo, al menos en 6 continentes, con 35 especialistas a cargo de este artículo, que gracias a ello hubo una nueva definición en la sepsis y hay estos parámetros más simples para que nosotros podamos, al momento de la práctica clínica,
poder hacer un mejor manejo y una evaluación más temprana para que no haya un aumento de la mortalidad. Gracias. Bueno, ¿qué han entendido? ¿Yo? ¿Explico? ¿Qué han entendido? Que hay unos nuevos criterios, ¿no? Que se ha realizado este doctor, es un pediatra intervencionista, ¿no? De Colombia, que ha sacado unos nuevos criterios junto con demás, creo que 136 pediatras, intensivistas, incluyendo enfermeros que ha sacado, ¿no? En esos 6 continentes, que han sacado unos nuevos criterios, ¿no? El respiratorio, el cardiovascular, la coagulación y el neurológico, porque los criterios de CIRS no se adaptaban bien a lo que eran los pacientes pediátricos, ni tampoco lo que era el Quicksofa. ¿Qué has entendido? ¿Qué? Ya digo mis igual. ¿Algo mismo? Sí, lo diferente, todo de blanco. ¿Ah? La historia. ¿La historia has entendido? Pero ¿cómo se va a ver? Según la puntuación que está. ¿Y cuándo sepsis entonces? ¿Cuándo dices que tienes sepsis? ¿Qué? O sea, ya está bien la tabla, pero ¿cuándo tú sabes que estás séptico? Es decir, según esta tabla, ¿cuánto de puntaje tiene que tener? ¿2 o más? Y para que sea choque séptico, ¿qué tiene que ver? Tiene que ya establecerse como tal la sepsis, o sea, con mayor o igual a 2 criterios, más uno cardiovascular. Disfunción cardiovascular, sí o sí tiene que haber disfunción cardiovascular para que estamos de choque séptico. ¿Ya? Con esto prácticamente estamos dejando a un lado el CIRS. Ya estamos dejando a un lado el CIRS. ¿Entiendes? Entonces, sin embargo, como todos, muchos, incluido yo, nos hemos formado CIRS. Imagínense que esta nomenclatura es del 2005. Pero ya con esto, ya no existe CIRS. Debemos hablar con esto. ¿Qué quiere decir? Independientemente de todos los patrones, sea respiratorio, cardiovascular, coagulación, neurológico, cualquiera de estos 4, la idea es que tú tengas 2 puntos. ¿Entiendes? Puede que solamente con la parte neurológica y hematológica logres 2 puntos. Está séptico ese paciente. ¿A qué foco? Será foco neurológico, puede estar su afectación neurológica comprometida. Pero para que tú hables de que está con choque séptico, foco neurológico, sí o sí tiene que estar la parte cardiovascular afectada, la presión. Puede estar la presión, puede estar también, como dicen, puede estar usando un vasoactivo, o el lactato puede estar elevado. Importante. Por eso es importante ya pedir los laboratorios de acuerdo enfocado a esto. Estás en un hospital, pedirás una gasometría, pedirás un lactato, pedirás un hemograma con plaquetas, pedirás un ITP, pedirás un dímero D y fibrinógeno. En un hospital puedes pedir, pero en otros lados no. Por eso es que está desglosado. Dice bien claramente, si donde tú trabajas solamente hay hemograma y hay ITP, y estos dos se encuentran alterados, que estén sus plaquetas debajo de 100.000 y tu NR está mayor a 1.3, está séptico tu paciente, no necesitas más cosas, ponte con laboratorio, está séptico el paciente. Ahora, ¿qué foco será? Eso ya lo determinará tu anamnesis, determinará tu examen físico. Si ha venido por tos, por fiebre, tos y fiebre en el paciente, con fiebre, y le examinas y escuchas, tiene dificultad respiratoria leve, escuchas pulmones, no hay nomás respiradores, ¿qué diagnóstico es eso? A poco pulmonar, ¿Ah? a poco pulmonar. ¿Qué cosa, pero? ¿Qué diagnóstico? Sepsis. Neumonía, o sea, Neumonía. tu foco infeccioso es pulmonar. O sea, como ves, si tú solamente haces un laboratorio, que estoy haciendo el ejemplo, solo hemograma tienes, y con solamente tener un hemograma y que te tienes 2 puntos, y están alterados tus 2 puntos, tus plaquetas bajas, tu NR incrementado, con esas 2 cosas que en todos los hospitales hay, tienes 2 alteraciones, imagínate, estás séptico. Y si ahí tú le tomas la presión, no tienes lactato, no tienes adrenalina de un pueblito, pero tienes tu tensiómetro, de tu controlarás.
está hipotenso este paciente, ya estás afectado a la parte cardiovascular, entonces está choque cerebral. ¿Es difícil? No es difícil. ¿Por qué no toman presión arterial? Presión arterial. ¿Cuándo es presión arterial baja? ¿Cuándo dices que tu niño está hipotenso? Por el percentil. Dos. ¿Eh? Dos. ¿No? ¿Quién dice 2? ¿Cuándo tú sabes que está hipotenso un niño? Hemos hablado hace rato lo contrario, hipertensión, ahora hipotensión. Debajo del percentil 50. Pero miren sus presiones arteriales medias de los que tienen ahí para que tú los catalogues ahí. De acuerdo a edad, tendrías que tener una presión arterial media, si es menor de un mes, debajo de 17 o debajo de 30. Con debajo de 30, obviamente va a estar hipotenso, no hay donde escaparse, pero para que tú llegues a ese valor, prácticamente es un niño que está muriendo ya. ¿Me entiendes? Entonces ahí el término de presión arterial media ya no lo puntuarás tú, pues, pero ¿qué es lo que vas a puntuar? El uso del vasoactivo. Porque si tú tienes, según tu edad, tu presión arterial está debajo del percentil 50, a ese paciente tú le tienes que iniciar un inotrópico vasoactivo dependiendo al tipo de choque que tiene el paciente. Porque puede haber choque séptico, hiperdinámico y hipodinámico, ese se llama para pediatría. Pero para ustedes, por lo menos, su presión arterial tiene que estar debajo del percentil 50. Y si está así, ese paciente está hipotenso. Le pondrás una carga, le pondrás líquidos, mejorará con eso bien, mejora bien, no mejoras, persiste, pese a que le has pasado una carga, le pasas una segunda carga, sigue bajo su presión, no, pues entonces este paciente necesita un vasoactivo. Le inicias vasoactivo, desde el momento que tú utilizas un inotrópico, ya sea adrenalina o no adrenalina, automáticamente es un punto si usas adrenalina. Si a esto necesita de noradrenalina, ya son 2 puntos. Y si a esto tú le pones dobutamina, también se puede poner, ya 3 puntos ya tienes. O sea, solamente usando adrenalina, nora y dobutamina tienes 3 puntos. Imagínate. Obviamente, cuanto mayor porcentaje es más, obviamente más grave el cuadro. Pero esa es la idea. ¿Es o no es más comprensible esta tabla? Solo tenerlo ahí en su impreso, en su celular, la tablita ahí. Aquí, por ejemplo, ya no entra la frecuencia cardíaca, ya no entra la frecuencia respiratoria, no entra la temperatura, no entra lo que es la leucocitosis. ¿Por qué no entra la leucocitosis? Como te he explicado hace rato, la leucocitosis no siempre se va a elevar por infección, se puede elevar por otras causas. Te estamos diciendo, tú puedes golpear tu cabeza, ahorita te caes, tus blancos van a subir, es una respuesta normal de estrés. No por eso voy a decir que estás séptico. ¿Me entiendes? Te puede dar fiebre, pero no porque estás séptico, por el mismo golpe. No por eso va a estar sepsis. ¿Me entiendes? A razón de esos que se ha hecho todo esto, a razón de que creo que todo lo estaban tomando, todo sepsis. No es así. A veces hasta antibióticos que no debían tener en el paciente se utilizaban. Pues con esto si quieres usar antibióticos en los pacientes que sí ameritan. Si tienen cualquiera de estos datos, de hecho es que este paciente tienes que poner antibióticos. Ya aquí le pondré, no hay eso. Para que tengas sepsis con esto ya está claro ahorita. El PAFI, muy importante. ¿Cómo se hace el PAFI? ¿Qué es el PAFI? ¿Qué es el índice de Cubic? El PAFI, muy bien. Si sacamos el PIO2, la PAN-CO2 nos va a dar lo que es la gasometría. Esa relación de la presión arterial parcial de oxígeno sobre la PIO2, que es el oxígeno que le estás programando en el ventilador al paciente, sacas el PAFI. Pero tienes que tener una gasometría, es la desventaja, solo lo puedes hacer en un hospital. Pero si tú estás en el Chaco, un hospital básico, tienes oxígeno, pues sacas el SAF, la saturación de oxígeno, tu oxímetro, oxígeno, nada más necesitas.
¿Cuánto de oxígeno le estás pasando? Aquí bien bonito les he explicado cómo son las fórmulas. Este niño por 4 debe estar con máscara, por lo han puesto por 4. ¿Me entiendes? Entonces, ¿ahí cuántos libras estará? 4 libras está, doctor, ya. Está con máscara. 4 por 4, 16, más 21, 36, diré su FiO2. Esos 36 su FiO2 es un denominador. Arriba entra la saturación que tú estás, de lo que estás poniendo, te está marcando ahí 89, 90, esos 90 lo dividirás entre su FiO2 y te sale el SAFI, esos valores que tienes ahí, leve, moderado, severo, como tienes ahí. En base a eso tú vas catalogando y le vas dando un puntuación. Así directamente, mira cómo dice SAFI. Si tu SAFI se ubica entre 220 a menos de 148, hasta 148, si está tu SAFI calculado, está ahí, entonces ya puede ser que el paciente tiene una puntuación de un punto. ¿Ya? Ahora, si tienes los dos PAFI y SAFI alterados, ya tienes 2 puntos ahí. ¿Ok? Entonces tienes 10 puntos para jugar. 10 puntos. Ya sea en respiratorio, lo único que tienes que es sacar estos y ver en cuál encaja. En relación a sus resultados, en cuál encaja ya hay un puntito. Está con vasoactivo, ya otro puntito. Su lactato me ha llegado, está en 7. No, un punto. Listo, ya está catalogado. Su presión arterial media está en 20, vaya, otro puntito. Coagulación, su hemograma está normal, pero su INR está incrementado, un puntito. Su tímero D está bajo. No, está bien nomás. No, en este ha salido alterado, está mayor a 2.5, ya otro puntito. Su Glasgow, este paciente va con un Glasgow de 10 pupilas reactivas. No es lo mismo que después, cuando llega el paciente, tiene un Glasgow de menos 8, pero no hay nada de menos pupilas. Obviamente esas pupilas fijas bilaterales son pupilas midriáticas que no tienen respuesta, o sea, se está prácticamente muriendo el paciente. Entonces, como verán, es bien directo. No es muy difícil. Pero como lo verás, aquí ya no ponemos sí o sí tiene que haber. Es decir, está bien claro, ¿no? Tiene que haber fiebre o tiene que tener alterado la serie blanca. Sí o sí tiene que estar alterado para que tú digas sí. Pero en este ya no necesitas esas cosas. Directamente tú valoras el SAFI, el PAFI, la parte cardiovascular, la coagulación con sus laboratorios y vas valorando el Glasgow. Eso no lo haces. Pues se ha resumido todo en estas 4 cosas. Entonces, en base a eso, tiene que comenzar a catalogar a sus pacientes tan sépticos. Por lo tanto, no va a ser tan fácil, pero tenemos que manejar ya esto. Este es el futuro, de aquí para adelante. Entonces, cuando nos roten o vayan para el lado, tienen que hablar de Félix. Si te habla cualquier médico, sí, es antiguo, no se ha actualizado. Tienen que hablar Castilla. Según el score Félix, tiene una puntuación de 2. Está con choque séptico o está usando vasoactivo, lactato o su presión arterial media está debajo de. Así tienes que hablar. Después de así, ese doctor, bien, sabe. ¿Listo? ¿Qué se van a dar de cuenta? Cuando van a ir a la ciudad, van a ver. Sí, van a seguir hablando. ¿Para qué vas a perder tiempo con los pediatras? Allá los pediatras todos son los que se actualizan, todos son. ¿Qué les ha parecido? Ya a ver cuánto tiempo me debe. 2 horas. Casi 2 horas. Bueno, ¿no tienen dudas? ¿Todo está claro? No es difícil, por favor. Vuelvo a repetir, tiene 10 puntos.